Hola, ¿qué tal amigos, queridos hermanos y hermanas? En este día de la Semana Unida de Oración nos toca meditar sobre el tema el Shabbat y el recuerdo. Y lo hacemos utilizando como texto Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, dice el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Qué bonito, qué interesante que el Señor decretó en la ley para el pueblo de Israel que guardasen un día especial, que era un día santo, un día que Él declaraba santo, precisamente para que el pueblo pudiese acordarse, traer a su memoria, recordar en ese día lo que el Señor había hecho por ellos al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Es interesante notar que hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de esto. Me llamó también la atención un texto que está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14, donde se nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pensemos por un momento en todo esto. Sería interesante que pudiésemos dejar que en este día surgiesen preguntas y que esas preguntas nos llevasen a un tiempo de oración a este respecto. Nosotros como seguidores de Cristo deberíamos también seguir esta norma. Fíjense que la primera vez que esto se menciona tiene lugar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, donde vemos a Dios obrando, Dios creando la tierra, los cielos, creando al ser humano. Y dice ahí la Escritura, por brevedad no lo vamos a leer, pero dice la Escritura que en el día séptimo el Señor acabó toda la obra que hizo y bendijo Dios ese día séptimo, ¿no? Por tanto, Dios quería que se estableciese ese Shabbat. Shabbat significa cese del trabajo. Y vemos cómo el pueblo de Israel, cuando ya comenzó a transitar después de salir de Egipto por el desierto, recogía el maná. Y vemos cómo el maná fluía. Ellos realizaban ese trabajo durante 6 días, pero en el día séptimo no caía aquel alimento del cielo, ¿no? Y el pueblo de Israel, después de este periodo, cuando llegó al monte Sinaí, Dios establece ya dentro de la ley ese día de reposo. Lo vemos en Éxodo, donde también hace alusión a la importancia de utilizar ese día para hacer memoria. Comienza diciendo en Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate
del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Vemos luego en el libro de Números que el castigo que Dios imponía por no respetar el día de reposo era realmente severo. Dice ahí en Números 15 que hallaron a uno recogiendo leña y el Señor le dijo a Moisés que irremisiblemente tenía que morir, tenía que ser apedreado por causa de no haber respetado ese día de reposo. Claro, uno que conoce al Señor, ¿verdad? Yo no veo a Dios de esa manera tan severa, como un Dios castigador. Yo lo veo como un Dios que es amoroso, misericordioso, compasivo, pero si en esta ocasión Él tuvo que actuar con tanta contundencia, pienso que Él tendría algún buen motivo para pedir al pueblo que respetara este día. El beneficio lo vemos en ese texto que leímos al principio y que nos está sirviendo de base. ¿Cuál es el beneficio? El primero es establecer un día de descanso para las personas y para los animales. Y también hay un segundo beneficio importante, que es que ellos trajesen a la memoria que Dios los sacó de la esclavitud. El beneficio de recordar que fueron esclavos, y ahí vemos, es como una señal, ¿no? En Éxodo 31, 17 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es decir, ese día especial era un día que iba a servir como señal. ¿Por qué tan severo? Yo creo que el pueblo estaba en sus comienzos. Dios estaba tratando de levantar a un pueblo para sí, y Él quería que ese pueblo estuviese centrado en Él y no en sí mismo, y no en hacer su propia voluntad, como también leímos antes, sino que cada uno debía en ese día especial centrarse en el Dios que les había sacado de esa esclavitud. ¿Qué es lo que busca el Señor? Leímos ahí en Isaías que Dios estaba buscando un pueblo que tuviese una relación especial con Él. Pero claro, lo que sucedió después es que pasado el tiempo de Moisés, el tiempo de Josué y la generación de Josué, sabemos cómo el pueblo empezó a apartarse paulatinamente de esa relación y de ese respeto a aquellas normas que Dios le había dado. Y al alejarse del Señor, una de las razones por las que luego Dios les dispersó fue precisamente por no respetar ese día especial que Dios había creado. Lo vemos en Ezequiel 20, 23 y 24, donde nos dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Claro, después de la dispersión, tras ese tiempo del exilio, el pueblo vuelve y
esto hizo que los judíos se convirtiesen en unas personas extremadamente exigentes en lo que respecta al día de reposo. Tanto era así que cuando viene el Señor Jesucristo, en muchas ocasiones el Señor les corrige al respecto de esa actitud religiosa. ¿Y por qué? Porque la ley se había convertido en un montón de reglas, algo que estaba muy alejado de lo que realmente el Señor quería, de lo verdaderamente espiritual. Se había convertido en una regla muy exigente Jesús en muchas ocasiones realizó milagros, hizo determinadas actividades para confrontarlos con esa actitud religiosa. Vemos cómo el Señor Jesucristo les dice en una ocasión, en Marcos 2, 27 y 28, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, Cristo está aún por encima, es el Señor del día de reposo. Ellos no se daban cuenta de que la esencia de todo no es cumplir con un ritual, sino que realmente se pueda hacer la voluntad de Dios, que se reflexione, que haya un día para parar un poquito de todo lo que hacemos normalmente, para acordarnos, para mirar al cielo, para mirar al Señor, y para que ahí en ese tiempo de meditación podamos encontrar el verdadero sentido de la existencia y el propósito, lógicamente, de la razón por la que estamos aquí en la tierra, para vivir reconociendo que existe un Creador. Los religiosos de aquella época estaban tan cegados que no se daban cuenta de que hacer la voluntad de Dios era más importante que la religión, y que esa reglamentación que ellos imponían para acercarse a Dios lo que hacía era precisamente poner cargas pesadas sobre la gente, lo cual lo que hace es que la gente, en vez de acercarse a Dios a través de su gracia, lo trataba de hacer a través de la autojustificación. Pero el Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El día de reposo, por tanto, era un recordatorio semanal de la liberación de Egipto, porque en Egipto, pues como esclavos, lógicamente no descansaban ningún día. Y ahora, en la actualidad, el Señor, ¿qué le dice a los creyentes? Nosotros hemos adquirido libertad, la libertad también por la obra y el sacrificio de Cristo. Y cuando participamos de la mesa del Señor, leemos en 1 Corintios 11, 26, dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, también en ese acto que Jesús nos dejó hay una acción de traer a la memoria, de recordar. Pero ahora ya no como algo ritual, no como algo legalista, porque Pablo también habló de esto y nos dijo que no volviésemos a esos rituales y a esas reglas. Es decir, conociendo a Dios, dice Pablo: ¿cómo es que os queréis volver a esclavizar con los débiles y pobres rudimentos? Y dice Pablo: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo para vosotros que haya trabajado en vano. Vemos cómo Jesús en distintas ocasiones, como antes decía, realizó milagros. Esos milagros en día de reposo, que lo que vienen a hacer es mostrar la gracia de Dios. Los discípulos de Jesús arrancaron espigas en día de reposo y comieron. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca en día de reposo, sanó a una mujer que había estado enferma por 18 años,
sanó a un hombre hidrópico en día de reposo, sanó también a un hombre que había estado enfermo por 38 años, sanó a un hombre ciego y a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Todas estas acciones Jesús las realizó precisamente en un día de reposo, y esto lo hizo de una manera natural. Y de una manera natural también la iglesia en sus albores, en sus comienzos, comenzó a reunirse no conforme a la ley, no conforme a ese ritual del día de reposo, sino conforme a la gracia. Es decir, no el día que Cristo estaba muerto, en ese día de reposo, en la tumba, sino el día que Cristo resucitó, es decir, el primer día de la semana. Jesús resucitó en el primer día de la semana. Jesús se apareció a sus discípulos en el primer día de la semana. La iglesia comenzó su andadura en el momento que cae el Espíritu Santo en Pentecostés, y esto ocurrió también cuando ellos estaban congregados, reunidos en el primer día de la semana. Por tanto, la iglesia comenzó a tener su actividad principal el primer día de la semana, pero no como algo reglamentado como pasaba en el día de reposo, porque en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento en el cual se exija a los creyentes que cumplan con ese día o que descansen. Y también la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos dice que tampoco juzguemos a aquellos que no lo hacen. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, la verdadera razón del día de reposo debía mostrar que el propósito de Dios es liberar a los hombres y mujeres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, de manera que puedan servirle. No hay día mejor para hacer la obra de Dios que siempre, en todo momento, en todo lugar. Hay gente que es muy estricta con esto, hay gente que dice y que insiste en que realmente pues los cristianos que celebramos en el día domingo no estamos cumpliendo con lo que agrada a Dios. Yo en absoluto estoy de acuerdo. Precisamente creo que si alguien quiere aferrarse a la ley, entonces el que quiere cumplir la ley tiene que cumplir la ley en todos los aspectos, no solo en el día de reposo. Hay otros aspectos de la ley que todos conocemos que entonces tendrían que cumplir. Pero la cuestión es que los apóstoles escribieron bajo la guía del Espíritu Santo, y ellos declararon que guardar el día de reposo era volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales nos había liberado el sacrificio de Cristo. Dice Gálatas 4:9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ¿cómo pueden insistir en ello los verdaderos cristianos? Es decir, enfatizar el día de reposo es querer volverse a esclavizar. Aunque si luego nosotros lo pensamos, la verdad es que me siento triste en el momento en que veo que hay personas que no valoran ese día especial para venir a celebrar. ¿Por qué? Pues no porque no cumplan con ese día, sino porque no se deleitan con el Señor y son esclavos de su propia voluntad. Hay gente que se excusa, pues que es importante su trabajo, o que tuvo que hacer unas compras, o que ese día lo necesitaba para estar con su familia, o que tenía que acudir a un compromiso familiar o a un cumpleaños, etc. La cuestión es que ese día especial
nosotros debemos valorarlo. Esas cosas pueden ocurrir de una manera excepcional, pero evidentemente no como algo habitual, porque es bueno que haya ese día en el que paramos un poco de toda la actividad habitual y tenemos un ratito. Fíjese que en la iglesia, cuando nos congregamos en el domingo, estamos apenas una hora, hora y cuarto, y estamos teniendo un tiempo de comunión. La esencia de la iglesia no es lo virtual, la esencia de la iglesia es juntarnos, es estar congregados, ¿no? Y por tanto es bueno que haya un día para pensar, si cabe, en hacer más la voluntad del Señor. En conclusión, queridos amigos, para que nos sirva para orar, el domingo no es un nuevo día de reposo, a semejanza de los legalistas judíos, pero eso no significa que haya algo erróneo en adorar a Dios un día en el domingo, abstenerse de esas tareas más habituales que hacemos todos, que llenan todos nuestros días, y evidentemente donde en la cultura el domingo es un día que normalmente se para, normalmente no es un día de trabajo, pues es bueno que nos juntemos para adorar ese día. Por tanto, el día de reposo conmemoraba el descanso de Dios después de hacer toda la creación, pero el primer día de la semana fue el día en que Dios dijo, hágase la luz. Y el primer día de la semana conmemora precisamente que Jesús, la luz del mundo, se levantó de entre los muertos, venciendo de esa manera la muerte, venciendo el pecado. Y por tanto es un día de fiesta, es un día hermoso, es un día de celebración. Creo que es importante que nos podamos unir en oración y pedirle al Señor para que todo el pueblo cristiano recuerde, traiga a la memoria, tenga presente, pare un poco de lo cotidiano y recuerde, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, Cristo venció el poder de Satanás sobre nosotros a través del pecado. Y todo el que confía en Él, todo el que cree en el Señor Jesucristo, debe buscar la manera de congregarse, debe buscar la manera de tener ese día especial para parar, meditar junto con los hermanos y hermanas. Y nuestros hijos también deben saber que el día del Señor es un día para disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. No es un día pesado con la carga de que tenemos que ir a la iglesia, no, sino que debe ser un día anhelado, debe ser un día esperado y un día para recordar con mucha alegría lo que Dios ha hecho por nosotros, no para cumplir legalmente, sino para deleitarnos, para gozarnos, para anhelarlo y para recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios nos ayude. Oremos por esto juntos en el día de hoy, en esta semana unida de oración. Que Dios les bendiga.